Hijo. Nunca imaginé que las palabras más hirientes brotarán de la boca de mi propio hijo. Y lo peor, frente a mis muchachos en la empresa que con las uñas levanté por más de 40 años. Creían que este viejo, ya con sus años encima, era un tonto fácil de mover. Pero lo que no sabían, ni mi hijo ni su ambiciosa esposa, era que este viejo zorro tenía un as bajo la manga. Y cuando lo descubrieron, hijo de la guayaba, ya era demasiado tarde. Así que agarra tu café de olla y siéntate cómodo, porque esta historia te va a dejar con el ojo cuadrado. Y antes de que se me olvide, suscríbete al canal y activa la campanita, que este abuelo tiene mucho que contarte. Mire usted, una mañana, de esas que el sol apenas asomaba sus primeros rayos por el cerro de la Silla, me encaminaba a mi empresa, como lo he hecho fielmente por más de 4 décadas. Era un martes, si la memoria no me falla, un día que prometía ser tan ordinario como cualquier otro, pero que al final se convertiría en el parteaguas de mi existencia. Llevaba mis 72 años a cuestas, sí, pero con la misma entereza que cuando fundé este negocio, allá por el año 85, cuando mi Rodrigo era solo un chilpayate que apenas levantaba 1 metro del suelo. Siempre fui el primero en llegar, un gallo madrugador, como decimos en mi rancho. El olor a café y a papel viejo, a oportunidades y a recuerdos, era mi bienvenida diaria. El edificio de 3 pisos, que hoy se erige imponente, antes fue un simple taller de 2 cuartitos, donde mi Elena y yo compartimos sueños y panes duros. Cada escalón, cada ladrillo de este lugar, lo puse yo con mis propias manos y con la esperanza de dejar algo sólido para los míos. Caminaba yo por el pasillo principal, el mismo que he cruzado miles de veces, ese que te lleva directamente a mi oficina, mi santuario. Los pasos me sonaban familiares, resonaban con la certeza de quien pisa su propio terreno. Pero de pronto, como si un escalofrío me recorriera la espalda, escuché un murmullo. Voces que subían de tono, que venían de la sala de juntas, donde se toman las decisiones gordas de la empresa, donde se cocinan los frijoles más importantes. Y no eran voces cualquiera, no, eran la de mi hijo Rodrigo y la de su esposa Patricia. El corazón me dio un brinco, como cuando sientes que algo anda mal, que la vibra no es buena. Me pegué un poco a la puerta, sin querer, como si mis pies se hubieran clavado al piso, y lo que escuché, mi amigo, me dejó helado, con el alma en un hilo, como canta Pedro Infante. Patricia, con una voz que pretendía ser sutil, pero que retumbaba en el silencio del pasillo, le decía a mi hijo que era el momento perfecto. ¿Perfecto para qué?, me preguntaba yo en silencio. Luego las palabras empezaron a salir como cuchillos de su boca. Que yo ya estaba viejo, que mi tiempo ya había pasado, que la empresa necesitaba sangre nueva, que yo estaba atrasado, anticuado, que mis métodos ya no servían en este mundo moderno, puras afrentas, como si los años de experiencia fueran una condena y no una bendición, como si el bagaje de una vida de lucha fuera un estorbo y no un cimiento. Pero el verdadero golpe, la puñalada que me cayó hasta los huesos, vino de la boca de mi propio hijo. Escuché a Rodrigo, al muchacho que cargué en mis brazos, al que le enseñé a amarrarse las agujetas, al que le di todo lo que yo nunca tuve, decir aquellas palabras que aún hoy me retumban en el alma. Tu tiempo ya pasó, papá, es momento de que te hagas a un lado. ¡Ay, mi Dios! Sentí que el mundo se me venía encima. Me quedé ahí, inmóvil, como una estatua de sal en medio del pasillo. No podía dar crédito a lo que acababa de escuchar. Las palabras de Rodrigo, ese eco cruel, se repetían una y otra vez en mi cabeza, como un mantra infernal. Tu tiempo ya pasó, tu tiempo ya pasó, tu tiempo ya pasó. Cada repetición era un piquete, una herida que se abría más en mi ya maltrecho corazón. Pero como dicen por ahí,
No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Y el mío, en ese instante, parecía a punto de desfallecer. Pero no, mi amigo, lo peor no fueron las palabras. No fueron esos golpes verbales que me quitaron el aliento. Lo más doloroso fue la estocada final, la que vino después, la que me reveló el verdadero alcance de la traición que se estaba fraguando a mis espaldas. Patricia, esa mujer que había recibido de mi casa más que de la suya, continuó su perorata. Y sus palabras eran más venenosas que la hiel de un alacrán. Decía que debían aprovechar que yo aún estaba mentalmente bien. Fíjese qué cinismo el de esta mujer. Para convencerme de que les firmara los papeles, de que me retirara, de que les cediera el control total de mi empresa. Y si no lo hacía por las buenas, decía ella, con una frialdad que me erizó la piel, encontrarán la manera de hacerlo, por las malas, como si este viejo fuera un títere al que pudieran desechar sin remordimientos, como si el legado de toda una vida no valiera más que una simple firma. Y mi hijo, mi Rodrigo, ¿qué hizo él mientras su esposa me apuñalaba con sus palabras? Nada, absolutamente nada. Ni un murmullo de disconformidad, ni un atisbo de defensa hacia su propio padre. Solo el silencio. Un mutismo pesado, cargado de cobardía y de la más amarga traición, que me dolió más que cualquier insulto, más que cualquier golpe. Porque, mi amigo, el silencio de un hijo ante la injusticia es a veces el grito más desgarrador que un padre puede escuchar. Me alejé de esa puerta como alma que lleva el diablo, procurando no hacer el menor ruido, como si fuera un intruso en mi propia casa. Mis manos, antes firmes como robles, ahora temblaban como hojas secas azotadas por el viento. Sentí que el piso se movía bajo mis pies, como si un temblor estuviera sacudiendo los cimientos de mi mundo, de mi vida entera. Caminé a rastras hasta el baño de la planta baja, el más escondido, y me encerré. Necesitaba un respiro, un momento a solas para asimilar esa bofetada sin mano que acababa de recibir. Me miré al espejo, y mi reflejo de septuagenario me devolvió la mirada. Cabello blanco como la nieve del Popocatépetl, arrugas profundas que surcaban mi rostro como los caminos que he recorrido, marcando cada preocupación, cada batalla librada. Mis manos, que un día fueron fuertes como rocas para levantar este emporio, ahora mostraban las manchas de la edad, la huella imborrable de años de trabajo arduo. Pero mis ojos, mi amigo, mis ojos seguían siendo los mismos. La chispa ancestral de un hombre que había forjado un sueño desde la miseria. La mirada indomable de alguien que jamás bajaba la guardia, que no se rajaba ante la adversidad. Respiré hondo, una vez, 2 veces, 3 veces. Con cada bocanada de aire, sentí como algo, imperceptible al principio, comenzaba a transformarse dentro de mí. No fue rabia lo que me invadió, no una ira ciega que consume y destruye, tampoco tristeza, esa pena que te doblega y te deja sin fuerzas para seguir. Fue algo mucho más potente, más puro, más frío, como el acero. Fue claridad, una claridad absoluta, cristalina, como el agua de manantial, que me reveló sin velos el camino a seguir, como cuando el cielo se despeja después de la tormenta y te muestra la dirección correcta. Salí de ese baño con la cabeza en alto, con la dignidad intacta, como el que sabe que la guerra ha comenzado, pero que está listo para pelear con uñas y dientes. Caminé hacia mi oficina saludando a mis empleados, a mis muchachos, con una sonrisa forzada. Eso sí, pero nadie notó el volcán que rugía dentro de mí, la tormenta que se gestaba en mi interior. Me senté en mi escritorio, encendí la computadora y me puse a trabajar. Pero no estaba trabajando en lo de siempre, no.
En mi mente los engranajes ya estaban girando a 1000 por hora. El ingenio se encendió y ya estaba planeando mi siguiente jugada, la revancha de este viejo zorro al que creyeron cándido y fácil de manipular. Porque verá, mi amigo, lo que mi hijo Rodrigo y la tal Patricia no sabían era que este viejo, este que usted ve aquí con sus 72 años bien puestos, no era el vejete ingenuo que ellos creían. Pensaban que por las canas ya no entendía cómo se movían los hilos del poder, que era manejable, que podían desplazarse a un lado como si fuera un mueble viejo sin consecuencias. ¡Ay! ¡Qué equivocados estaban! Como dice el dicho, el que nace para el tamal, del cielo le caen las hojas. Y este tamal, mi amigo, sabía cómo cocinarse a fuego lento, sin prisas, pero con una astucia que ellos ni sospechaban. Esa noche, sentado en la sala de mi casa vacía, con el fantasma de mi Elena a mi lado, tomé el teléfono. Hice una llamada, una que cambiaría el destino de todo, una que mi Rodrigo jamás vio venir. Y mientras marcaba esos números que sabía de memoria, una sonrisa, una muy pequeña y amarga, apareció en mi rostro. Porque si algo había aprendido en 40 años de bregar en los negocios, era esto. Nunca, oígame bien, nunca menosprecies al arquitecto que levantó el edificio donde usted ahora camina. Porque quien edifica los cimientos conoce la verdadera fortaleza, y la mía apenas estaba por mostrarse. Mira, mis amigos, para entender lo que pasó después, lo que mi hijo hizo, tienen que saber de dónde vengo. Dicen que árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. Pero yo siempre creí que con amor y buen ejemplo, uno podía enderezar cualquier destino. Qué equivocado estaba, ¿verdad? Mi historia, mis amigos, no empezó entre lujos ni en la gran ciudad. Nací allá por el año 53, en un pedacito de tierra que se pierde en los mapas de Jalisco. Un ranchito donde el sol quema fuerte y la gente trabaja más duro todavía. Éramos de pueblo, de los que saben lo que cuesta ganarse el pan. Mi padre, un carpintero de manos callosas y corazón noble, me enseñó el valor del trabajo bien hecho. Hijo, me decía, cada tabla tiene su veta y cada veta su historia. No la engañes y ella no te engañará a ti. Mi madre, una costurera con dedos de hada, me inculcó la dignidad y la honestidad. Prefiero verte con el estómago vacío y la frente en alto, me repetía, que con la bolsa llena y la conciencia sucia. Y esas tres cosas, créanme, el trabajo, la dignidad y el amor, fueron mi herencia más valiosa. Más que cualquier fortuna, fueron el cimiento de todo lo que fui. Fue en cuanto cumplí los 18 años, mi mochila al hombro y el corazón lleno de esperanzas, que dejé atrás mi tierra. Con apenas 300 pesos en el bolsillo, lo que allá llamábamos una lanita, y un sueño más grande que la Alameda Central, llegué a la gran capital. Quería construir algo con mis propias manos, algo que trascendiera, que dejara huella, que fuera un legado para mis hijos, si algún día la vida me los concede. Los primeros años aquí fueron una verdadera chinga, con perdón de la palabra. De sol a sol en la fábrica, el cuerpo cansado, pero la mente despierta en las noches, devorando libros de contabilidad. Dormía apenas 4 horas, y muchas veces la cena era un bolillo con café, o a veces, si había suerte, unos taquitos de sal. Pero les juro, ni un lamento salía de mi boca. Sabía que cada gota de sudor, cada sacrificio, era un ladrillo más en el camino de mi sueño. Me decía, el que por su gusto es buey, hasta la coyunta lame. Y yo estaba más que dispuesto a lamer esa yunta, si eso me acercaba a mi meta.
Cuando cumplí los 25, el destino me puso en el camino a Elena. ¡Ay, Elena! Era el sol que iluminaba mis días, con una sonrisa que derretía hasta el hielo, y unos ojos que te miraban con la dulzura de un buen atardecer en el campo. No era solo su belleza por fuera, que la tenía, y mucha, sino el corazón que le latía en el pecho, de oro puro. Tenía una paciencia infinita con mis sueños de loco, con mi ambición desmedida. Nos conocimos, y san se acabó, como dicen. A los 6 meses ya estábamos casados. Así de fuerte pegó el flechazo. Vivíamos en un apartamentito de una sola habitación, pero éramos los más ricos del mundo. Teníamos planes, teníamos esperanzas, y teníamos amor, mucho amor. Un año después, Dios nos mandó a Rodrigo. Recuerdo ese día como si el tiempo no hubiera pasado, el día que mi Rodrigo llegó a este mundo. Lo tuve en mis brazos, tan chiquito, tan frágil, y sentí que el corazón se me desbordaba de un amor que no sabía que cabía en mí. Lloré de pura felicidad, y ahí mismo le juré a ese pedacito de cielo que le daría todo lo que yo nunca tuve, que nunca le faltaría un plato de comida, que tendría las mejores oportunidades, que lo protegería siempre. Y vaya que cumplí esa promesa. Vaya que la cumplí. Cuando Rodrigo tenía apenas 2 añitos, finalmente junté suficiente dinero para abrir mi propio negocio. Una pequeña empresa de importación y distribución de materiales para la construcción. Empecé con lo que teníamos, 2 empleados más valientes que yo, un viejo camión que ya había visto mejores días y un montón de ilusiones. Trabajaba 16 horas diarias, a veces más. Elena, mi santa esposa, llevaba a Rodrigo a la oficina porque no nos alcanzaba para la guardería. Mi hijo creció correteando entre cajas y facturas con el olor a cemento y madera impregnado en su ropa. Pero poco a poco, con el que la sigue, la consigue. La empresa fue creciendo. Un cliente traía a otro. Un buen negocio abría la puerta a uno mejor. En 5 años, éramos 10 empleados. En 10 años, 30. Y cuando Rodrigo cumplió 15 años, éramos la empresa de distribución de materiales más grande de la región. Recuerdo llevar a mi Rodrigo a la oficina los sábados. Le enseñaba cómo funcionaba cada tuerca, cada tornillo del negocio. Quería que entendiera que nada de lo que teníamos había sido fácil, que cada peso que entraba a esa casa había sido ganado con sudor y con un trabajo tan honrado como el sol que nos alumbra. Elena, con su ternura habitual, a veces me decía que yo era demasiado duro con el muchacho, que lo presionaba mucho, pero yo solo quería prepararlo, ¿saben? Quería que supiera el valor de las cosas, el valor del esfuerzo, el valor de lo que bien se aprende, tarde se olvida. Rodrigo siempre fue un buen estudiante, inteligente, aplicado, con una chispa que prometía mucho. Le pagué los mejores colegios, las mejores universidades. Estudió administración de empresas y se graduó con honores. Yo estaba tan pero tan orgulloso de él. Mi pecho se hinchaba de pura dicha al verlo subir al estrado con su toga y birrete. Creía que mi barquito iba viento en popa, que la vida me estaba sonriendo a manos llenas. Pero no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Y también no hay bien que por mal no venga. Todo empezó a cambiar el día que conoció a Patricia. Ella apareció en nuestras vidas cuando Rodrigo tenía 26 años. Era gerente en una empresa de marketing bonita, elegante, con tabla de pato. Eso decían allá, que va derecha sin moverse y muy educada. Al principio, les confieso, me cayó bien. Parecía una mujer trabajadora, ambiciosa, y pensé que sería una buena influencia para mi hijo que lo ayudaría a crecer. Elena, mi esposa, no estaba tan convencida. Mi vieja tenía un instinto para las personas que rara vez le fallaba,
como si tuviera un sexto sentido. Una noche, mientras cenábamos frijoles refritos y queso fresco, me dijo con esa voz suave que no dejaba lugar a dudas: «Sebastián, hay algo en los ojos de Patricia que no me gusta. Algo frío, algo calculador, como si estuviera siempre haciendo cuentas». Pero yo, necio y ciego de orgullo por mi hijo, no le hice caso. «Ay, vieja», le respondí, «estás siendo sobreprotectora. La muchacha es trabajadora. Ojalá hubiera escuchado a Elena. Ojalá le hubiera hecho caso a mi vieja. Pero uno es arquitecto de su propio destino, y a veces también de sus propias desgracias». Rodrigo y Patricia se casaron un año después. Fue una boda grande, elegante, de esas que no se ven todos los días, con mariachi y todo el jolgorio. Yo pagué todo, por supuesto. Quería que mi hijo tuviera la boda que se merecía, la que yo no pude darle a mi Elena cuando nos casamos, que fue una ceremonia más humilde, pero llena de más amor. Poco después de la boda, Rodrigo comenzó a trabajar oficialmente en la empresa. Le di el cargo de gerente general. Quería que aprendiera desde adentro, que entendiera cada departamento, que conociera a cada empleado, que supiera lo que era embarrarse las manos. Los primeros años fueron buenos. Rodrigo trabajaba duro, y Patricia también entró a trabajar en el departamento de marketing. Parecía que todo iba según lo planeado, que mi sueño de pasar la estafeta de la empresa a mi hijo se estaba haciendo realidad. El árbol genealógico estaba dando frutos, o eso creía yo, sin saber que debajo de esas hojas verdes se escondía una cosecha amarga. La pena, mis amigos, es un bicho muy astuto. Se te mete por los huesos y te deja el alma como un jilguero sin jaula. Cuando mi Elena se me fue, sentí que me arrancaban un pedazo de mí, un trozo de mi propia historia. El mundo siguió girando. Sí, pero para mí, todo se volvió lento, opaco, como una fotografía vieja a la que le ha pegado el sol. La casa se sentía enorme, vacía, y el silencio, ese sí que dolía más que cualquier grito. El único refugio, la única medicina que encontré para no volverme loco, fue la empresa, mi empresa, aquella que levantamos con pura fe y trabajo duro, la que era el testimonio de Elena y mío. Me hundí en el trabajo, como quien se zambulle en un lago frío para espantar la tristeza. Pasaba horas en la oficina, a veces, hasta altas horas de la noche, más por costumbre y por no llegar a la casa vacía que por verdadera necesidad. Era mi consuelo, mi ancla en un mar embravecido, y ahí, en ese torbellino de dolor y dedicación, fue donde Rodrigo y Patricia empezaron a meterse más y más. Al principio, lo vi como algo bueno, un respiro. Rodrigo, mi hijo, mi carne y mi sangre, parecía tomar las riendas con ganas, y Patricia, su esposa, que siempre había sido muy activa en el marketing, se volvió más visible, más propositiva. Yo los veía y pensaba, anda pues, los muchachos están aprendiendo, están creciendo. Les di más responsabilidades, les abrí las puertas a decisiones importantes, les confié el día a día. ¿Y por qué no? Era mi hijo, al fin y al cabo, y Patricia, aunque no era de mi sangre, era la madre de mis futuros nietos. Además, con la pena tan grande, uno no anda con la vista tan clara, y como dice el dicho, en el duelo y en la guerra, todo se vale, hasta confiar más de la cuenta. Pero con el tiempo, un gusano empezó a roerse por dentro. Pequeños detalles, casi imperceptibles al principio, comenzaron a tejerse en la tela de mi día a día. Rodrigo, que siempre había sido respetuoso, empezó a soltar comentarios como quien no quiere la cosa. «Papá, ¿no crees que esta maquinaria ya está un poco pasada de moda? Los competidores están usando equipos de última generación». «Oh, don Sebastián,
Tal vez debería tomarse unas vacaciones, ¿eh? Se lo tiene bien merecido. Nosotros nos encargamos de todo por aquí. Yo los escuchaba, y aunque en el fondo algo me picaba, mi mente lo justificaba. Claro, pensaba, es el impulso juvenil, las ganas de modernizar. Los chavos vienen con otras ideas, es lo normal. Patricia, por su parte, era más sutil, como la espuma que parece inofensiva pero oculta una roca. Sus sugerencias siempre venían disfrazadas de preocupación o de una brillante visión de futuro. Don Sebastián, con todo respeto, su experiencia es invaluable, pero el mundo del marketing ha cambiado tanto. Las redes sociales, la inteligencia artificial, son cosas que requieren un toque más contemporáneo. Y al mismo tiempo, notaba cómo Rodrigo, mi propio hijo, asentía con la cabeza, una aprobación silenciosa que me dolía más que un reproche abierto. Empezó a consultarla a ella, primero, antes de cualquier decisión, antes de hablar conmigo, como si su opinión valiera más que la del hombre que le enseñó a caminar. Me decían que debía delegar más, que la empresa necesitaba sangre nueva, ideas frescas. Me empujaban a salir de la oficina, a tomar el sol, a disfrutar mi jubilación, aunque yo nunca había hablado de jubilarme. A veces sentía que me trataban como a un florero viejo, de esos que se ponen en un rincón y solo sirven para adornar. Pero de nuevo, mi corazón de padre, adolorido por la ausencia de Elena, me hacía ver lo bueno. Son buenos hijos, preocupados por mi salud, me decía. Quieren lo mejor para mí. Porque uno, cuando ama, se aferra a la idea de lo que debería ser, no a lo que realmente es. Y yo, ingenuo de mí, quería creer que aún tenía un hijo y una nuera que me querían. Con cada reunión de equipo, con cada estrategia que presentaban y que ya no pasaba por mi revisión profunda, sentía un pellizco. Antes, cualquier cambio grande en la empresa era tema de largas pláticas, de sopesar los pros y los contras. Ahora Rodrigo y Patricia tomaban decisiones que me enteraba por otros empleados o de paso, casi como un favor. Papá, ya cerramos el acuerdo con el nuevo distribuidor de Toluca. Lo hice hoy en la mañana. Y yo, con la cara de tonto, solo podía decir, «Ah, qué bien, hijo». ¿Y los detalles? ¿Las condiciones? Me daba la impresión de que me veían como un estorbo, una figura decorativa que solo servía para dar el visto bueno, pero sin verdadera voz. El que mucho abarca, poco aprieta, pensaban ellos, y yo, en mi tristeza, empecé a apretar menos. Un día, escuché a Patricia hablando por teléfono en su oficina, la puerta un poco abierta. Mencionaba algo sobre actualizar la estructura de propiedad y maximizar el potencial de la marca con una nueva visión. No le di mucha importancia en ese momento. Lo atribuí a su ambición natural, a su afán por destacar. Es una mujer fuerte, pensé. Quiere hacer su propio camino. Pero la semilla de la duda ya estaba sembrada, pequeñita, casi invisible, pero ahí. Los empleados, esos sí que son un termómetro infalible. Empecé a notar que algunos me miraban diferente, con una mezcla de respeto y lástima. Otros, los más jóvenes, me evitaban la mirada. O parecían incómodos cuando les preguntaba sobre algún proyecto que Rodrigo y Patricia estaban liderando. Don Sebastián, yo creo que eso debería preguntárselo directo al señor Rodrigo. Me decía un gerente con un tono que no era de deferencia, sino de evitar problemas. Y ahí, mis amigos, fue cuando empecé a sentir ese frío en el estómago. Recuerdo que una tarde, sentado en mi oficina, con el sol de la tarde entrando por la ventana, miré la foto de Elena en mi escritorio. Y entonces, como un golpe seco, me vino a la mente una conversación que tuvimos años atrás, cuando Patricia recién había llegado a nuestras vidas.
Elena, con esa sabiduría que solo tienen las madres y las esposas de verdad, me había dicho: «Sebastián, esa muchacha tiene un no sé qué en la mirada, como si siempre estuviera calculando. Ten cuidado, mijo, porque no todo el que ríe contigo es tu amigo». Yo, bobo de mí, le había restado importancia, pensando que eran celos de madre. ¡Ay! Si las paredes hablaran, ¿cuántas verdades nos revelarían? Esa tarde, la imagen de Elena, su advertencia, se me clavó en el alma. Me sentí como el buey que, por viejo y cansado, no ve la soga que le están poniendo al cuello. Los comentarios inofensivos, las sugerencias bien intencionadas, el respaldo de otros empleados, todo empezó a cobrar un nuevo sentido. Ya no eran chispas aisladas, sino parte de un fuego que se iba encendiendo. Como dice el dicho, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Pero este mal, este presentimiento, apenas comenzaba a mostrar su verdadero rostro. Un nubarrón oscuro, cargado de tempestad, se cernía sobre mi empresa, sobre mi familia. Y lo que es peor, sobre mi hijo y yo, Sebastián Valdés, el viejo zorro que había levantado un imperio, apenas empezaba a darme cuenta de que el juego que se estaba jugando en mi propia casa era mucho más peligroso de lo que había imaginado. El tiempo me demostraría que el árbol que nace torcido nunca su tronco endereza. Y ese árbol, en mi propia casa, ya estaba echando raíces muy retorcidas. Era un domingo por la tarde, 3 semanas después de aquella mañana fatídica en la oficina. Había decidido no mover ficha de inmediato. En 40 años de bregar en los negocios, una cosa aprendí bien. La paciencia es como el buen mezcal, más poderosa que la furia, y observar los movimientos del contrario es más sabio que lanzarse al ruedo sin pensar. Así que me dediqué a mirar, a callar, a escuchar, con el corazón como un nudo marinero. Había invitado a Rodrigo y a Patricia a comer en mi casa, como lo hacíamos cada domingo desde que mi Elena se me fue al cielo. Era una tradición que yo, testarudo como una mula, me empeñaba en mantener. Necesitaba aferrarme a esa hebra de conexión con mi hijo, o al menos, a la ilusión de lo que alguna vez fue. Pasé toda la mañana en la cocina, con el mandil puesto y el corazón en la mano. Preparé el guiso de res que Elena solía hacer, con sus chiles anchos y pasillas, su caldito espeso y su aroma que te abrazaba el alma. Era el platillo favorito de Rodrigo cuando era niño, y esperaba que ese sabor le recordara los buenos tiempos, los que creía que teníamos. Puse la mesa con el mantel bordado a mano, que mi esposa había cosido con tanto esmero años atrás. Cada puntada era un recuerdo. Coloqué las fotos familiares en su lugar de siempre, como si el tiempo no hubiera pasado por ellas. Fotos de Rodrigo de bebé, con sus sonrisas sin dientes, de su primera comunión, con su traje blanco impoluto, de su graduación, lleno de sueños, y de su boda, donde Patricia ya empezaba a proyectar su sombra. Todo tenía que verse normal, tenía que ser como siempre, una postal de la felicidad que creía haber construido. El aroma del guiso llenaba cada rincón de la casa cuando el timbre sonó. Eran las 2 de la tarde exactas. Rodrigo siempre había sido puntual, para bien o para mal. Eso lo había heredado de mí, como quien dice, de tal palo, tal astilla. Abrí la puerta con una sonrisa que me dolía en el alma. Mi hijo estaba ahí, con Patricia a su lado, tan elegante y fría como una estatua de mármol. Rodrigo vestía un suéter azul marino, de esos que yo le compraba cada año, y unos pantalones color arena. Patricia, por su parte, lucía un vestido blanco ceñido que parecía gritar dinero, y unas gafas de sol de diseñador que no se quitó hasta que estuvo dentro de la sala. «Hola, papá», dijo Rodrigo,
Su voz tan casual, tan relajada, como si no hubiera soltado aquellas palabras hirientes hacía apenas 3 semanas, como si nada hubiera pasado. «Hola, hijo», respondí, y los abracé a los dos. El abrazo de Rodrigo fue breve, casi mecánico, como un autómata. El de Patricia, aún más helado, como si tocara el hielo puro. Pude sentir la tensión en sus hombros, la rigidez en su postura, como si abrazar a este viejo patriarca fuera una tarea engorrosa. Pasaron y se sentaron en la sala mientras yo terminaba los últimos detalles en la cocina. Desde la puerta los observé. Rodrigo revisaba su teléfono, absorto en su propio mundo digital, ajeno al guiso, al mantel, a los recuerdos que flotaban en el aire. Patricia, en cambio, miraba alrededor de la sala con una expresión indescifrable. Desdén, aburrimiento, impaciencia. No lo supe. Pero entonces noté algo que me llamó la atención. Patricia le susurraba algo a Rodrigo, con una intensidad que no me gustó un pelo. Él negaba con la cabeza, como un niño regañado. Ella insistía, con una mirada que no admitía objeciones. Él parecía incómodo, como un pollito mojado. «La comida está lista», anuncié, con una voz que procuré que sonara alegre, aunque por dentro me sentía de plomo. Se sentaron a la mesa, donde los cubiertos brillaban bajo la luz de la tarde. Serví el guiso, humeante y apetitoso. Serví el pan casero que había horneado mi vecina. Y el vino tinto que Elena y yo solíamos compartir los domingos, ese de la región de Baja California, que tanto nos gustaba. Todo, exactamente como mi esposa lo habría hecho, como si ella estuviera sentada a mi lado. «Se ve delicioso, don Sebastián», dijo Patricia, con un tono dulce que me sonó más falso que el billete de 3 pesos. «Azúcar sobre veneno», pensé. «Gracias, Patricia», respondí, sin dejar que mis ojos revelan mi desconfianza. «Elena me enseñó esta receta cuando recién nos casamos, hace ya más de 50 años. ¡Qué tierno!», murmuró ella, pero en sus ojos no había ni una pizca de ternura. Solo ese brillo frío, calculador, el mismo que mi Elena había notado años atrás, y por el que me había advertido: «Sebastián, no todo lo que brilla es oro». Comenzamos a comer en un silencio que se me hacía pesado, como una losa sobre el pecho. El único sonido era el tintineo de los cubiertos contra los platos de porcelana y el murmullo lejano de la calle. Ese silencio, más que cualquier conversación, me hablaba de la tensión que flotaba en el ambiente, de algo denso que estaba por estallar, como olla de frijoles a presión. «Papá», comenzó Rodrigo después de varios minutos, dejando el tenedor sobre el plato con un clang seco. Se limpió la boca con la servilleta, con una pulcritud que me pareció ensayada. «Patricia y yo queremos hablar contigo de algo importante». Ahí estaba, el momento que había estado esperando, con el alma en vilo. «¿De qué se trata, hijo?», pregunté manteniendo mi voz tranquila, como un lago en calma. Tomé un sorbo de vino, dejando que el sabor amargo me templaron los nervios. Mantuve mi rostro neutral, como si fuera de piedra. «Es sobre la empresa», continuó Rodrigo y miró a Patricia. Ella le dio un pequeño asentimiento con la cabeza, como dándole permiso para seguir, como si fuera el director de orquesta. Ese gesto, pequeño e insignificante para cualquier otro, me dijo todo lo que necesitaba saber sobre quién realmente manejaba esa relación, quién cortaba el bacalao. «Patricia y yo hemos estado hablando», dijo Rodrigo, su voz un poco más firme ahora, como si se hubiera armado de valor. «Creemos que es momento de que consideres retirarte». Dejé mi tenedor sobre el plato, despacio,
con una deliberación que parecía alargar el tiempo. Los miré a ambos. Rodrigo no podía sostenerme la mirada. Se desviaba, incómodo, pero Patricia sí. Ella me miraba directamente a los ojos, sin parpadear, como un gato cazador. Había algo desafiante en su postura, una certeza arrogante. ¿Retirarse? Repetí la palabra, como si nunca la hubiera escuchado antes, como si fuera un idioma extraño. Sí, papá, dijo Rodrigo, su voz un poco más segura ahora. Ya tienes 72 años, has trabajado toda tu vida. Te mereces descansar, viajar, disfrutar de tu vejez. Vejez. Esa palabra me golpeó como una bofetada, como un derechazo al hígado, pero no mostré nada en mi rostro. Mi cara seguía siendo una máscara inexpresiva. La empresa está en buenas manos, continuó Rodrigo, echándose flores, sin que nadie se las pidiera. Yo he estado manejando las operaciones del día a día durante los últimos 3 años. Patricia ha modernizado todo el departamento de marketing. Los números son mejores que nunca. No necesitas seguir cargando con esa responsabilidad, papá. Entiendo, dije. Y el nudo en mi garganta se apretó. ¿Y qué proponen exactamente mis muchachos? Patricia se inclinó hacia adelante, como una víbora que está a punto de atacar. Ahora fue ella quien tomó la palabra. Su voz era suave, casi melosa, pero firme, profesional, como si estuviera dando una presentación de negocios frente a un auditorio lleno. Don Sebastián, usted construyó algo maravilloso. Nadie puede quitarle eso. Nadie discute su legado. Pero el mundo de los negocios ha cambiado. Hay tecnologías nuevas, estrategias nuevas, formas de operar que tal vez no le resulten familiares. ¿No me resultan familiares? La interrumpí. Mi voz amable, casi curiosa, como quien no quiere la cosa. Otra forma elegante de decir que estoy viejo, que estoy obsoleto, ¿verdad, Patricia? Ella sonrió. Una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Una mueca vacía. Lo que proponemos es una transición ordenada. Usted se retiraría como presidente ejecutivo. Rodrigo tomaría ese puesto. Usted permanecerá como presidente del consejo, por supuesto. Una posición honorífica, sin las responsabilidades del día a día. Una posición honorífica. Las palabras flotaron en el aire, como burbujas de jabón. Sabía exactamente lo que significaban. Un título vacío, sin poder, sin voz, como un florero viejo en la esquina. Una manera bonita de decir, queremos que se vaya al diablo. ¿Y mi participación en la empresa? Pregunté con una calma que me sorprendió hasta a mí mismo. Rodrigo intervino rápidamente, como si Patricia le hubiera dado un codazo por debajo de la mesa. Eso no cambiaría, papá. Seguiría siendo accionista mayoritario. Todo el dinero que la empresa genera seguiría siendo tuyo. Pero no las decisiones, agregó terminando la frase por él. Silencio. Rodrigo y Patricia se miraron como cómplices atrapados en el acto. Bueno, dijo Rodrigo finalmente. Las decisiones operativas tendrían que ser del presidente ejecutivo. Eso es lógico, ¿no? Lógico. Sí, muy lógico. Quitarle todo el poder al hombre que construyó la empresa desde cero. Muy lógico. Tomé otro sorbo de vino, observándose sobre el borde de mi copa, como el viejo gato que observa al ratón. Rodrigo se veía nervioso, su mirada saltaba de un lado a otro. Patricia, en cambio, se veía confiada, segura de sí misma, como si ya hubiera ganado la partida. ¿Han hablado con los demás socios sobre esto? Pregunté. Sabía la respuesta, pero quería escucharlos decirlo de su propia boca. Aún no, admitió Rodrigo, con un ligero rubor en sus mejillas. Queríamos hablar contigo primero. Eres nuestro padre.
Tu opinión es la más importante. Nuestro padre. Me llamó nuestro padre. No papá. No papito. Como me decía de niño, con esa vocecita inocente. Nuestro padre. Formal. Distante. Como si ya no fuera realmente su padre, sino solo un obstáculo que había que remover. Aprecio que hayan venido a hablar conmigo primero, dije. Mi voz era tan calmada, tan razonable, que hasta yo me sorprendí. Puedo pensarlo, por supuesto. Pero esperamos que no tarde mucho en decidir, soltó Patricia sin rodeos. Hay algunas oportunidades de negocios que requieren decisiones rápidas. Decisiones que serían más fáciles con una estructura de liderazgo clara. Ahí estaba la amenaza. Sutil, elegante, pero una amenaza al fin y al cabo. Decide. Rápido. O perderemos oportunidades. Decide rápido. O te haremos responsable de lo que salga mal. Lo pensaré esta semana, prometí, sintiendo un escalofrío por la espalda. Les daré una respuesta el viernes. Rodrigo parecía aliviado, como si le hubieran quitado un peso de encima. Patricia satisfecha, con una sonrisita de suficiencia. Ambos pensaban que había aceptado mi derrota, que me rendiría sin pelear, como un viejo mansito. No tenían idea de lo equivocados que estaban. Terminamos de comer, o lo que quedaba del almuerzo. La conversación cambió a temas más ligeros. El clima, las noticias. Un viaje que Patricia y Rodrigo estaban planeando a Cancún. Pero todo se sentía forzado, artificial, como si estuviéramos actuando en una obra de teatro donde todos conocían sus líneas, pero nadie creía en el guión. Mientras servía el café, los observé con nuevos ojos. Realmente los observé. Vi cómo Patricia le tocaba el brazo a Rodrigo cada vez que él hablaba. Un toque de control, de propiedad, como si fuera su juguete. Vi cómo Rodrigo buscaba su aprobación con la mirada antes de responder mis preguntas, como un perrito faldero. Vi la dinámica de poder entre ellos, clara como el agua. Y me di cuenta de algo que me rompió el corazón en 1000 pedazos. Mi hijo ya no era mi hijo, era un títere, y Patricia era quien movía los hilos, la culebra que había envenenado el nido. Cuando finalmente se fueron, alrededor de las 5 de la tarde, cerré la puerta detrás de ellos y me apoyé contra ella. El silencio de la casa vacía me envolvió como un manto pesado. Frío. Caminé de vuelta al comedor. Los platos aún estaban sobre la mesa, con restos del guiso de Elena. El vino a medio terminar en las copas. Las servilletas arrugadas junto a los platos. Todo era un recordatorio crudo de lo que acababa de pasar. Una imagen de la destrucción. Me senté en mi silla. La misma silla donde me había sentado miles de veces con Elena a mi lado. Donde habíamos criado a Rodrigo. Donde habíamos celebrado cumpleaños, navidades, aniversarios. Donde habíamos construido una familia. O eso pensaba. Miré la silla vacía donde Elena solía sentarse. Si estuvieras aquí, le dije en voz alta al aire vacío, ¿qué me dirías, mi amor? Pero Elena no estaba. Elena nunca volvería a estar. Y su hijo, el hijo que ella había amado con cada fibra de su ser, el hijo por el que había sacrificado tanto, ese hijo, ahora quería echarme de mi propia empresa. Me levanté. Recogí los platos. Los lavé uno por uno. El agua caliente quemaba mis manos. Pero no me importó. Necesitaba sentir algo. Cualquier cosa. Necesitaba el dolor físico para distraerme del dolor emocional que me partía el pecho. Cuando terminé, me sequé las manos. Caminé hasta mi estudio. Me senté en mi escritorio.
El mismo escritorio donde había trabajado durante 30 años, donde había firmado contratos, donde había tomado decisiones que cambiaron vidas, donde había forjado mi destino. Saqué mi teléfono. Busqué un número que no había marcado en años. El número de Andrés Fuentes, mi abogado. Pero más que eso, mi amigo. Un hombre en quien confiaba con mi vida, como en la palabra de Dios. Marqué. Esperé. 3 timbres. Sebastián. La voz de Andrés sonó sorprendida. Hacía meses que no hablábamos, salvo para felicitarnos por nuestros cumpleaños. Andrés, necesito verte. Es urgente. ¿Qué pasó? Su tono cambió inmediatamente, preocupado, alerta como un sabueso que detecta el rastro. No puedo hablar por teléfono. ¿Puedes venir mañana a mi casa? Hubo una pausa. Un suspiro al otro lado de la línea. Estaré ahí a las 9 de la mañana. Gracias, Andrés. Colgué. Me recosté en mi silla. Cerré los ojos y, por primera vez en 3 semanas, sonreí. Era una sonrisa amarga. Sí, pero una sonrisa. Porque si Rodrigo y Patricia querían jugar, íbamos a jugar. Pero íbamos a jugar con mis reglas. Y ellos, pobres ilusos, ni siquiera sabían qué juego estamos jugando. Esa noche, mientras yacía en mi cama en la oscuridad, pensé en algo que mi padre, que en paz descanse, me había dicho cuando era joven. Sebastián, me había dicho, la vida te va a pegar duro. Te va a tumbar al suelo más de una vez. Pero la medida de un hombre no es cuántas veces caes, sino cuántas veces te levantas. Me había caído. Mi propio hijo me había empujado al abismo. Pero yo me iba a levantar. Y cuando lo hiciera, ellos desearían nunca haberme subestimado. Porque lo que Rodrigo y Patricia no sabían era que yo no era solo un viejo empresario. Era un padre traicionado. Y como reza el dicho, no hay nada más peligroso que un hombre que ya no tiene nada que perder, excepto su dignidad. Y eso no lo iba a perder. Esa tarde, después de que Rodrigo y Patricia se fueron de mi casa, el silencio me cayó encima como una losa pesada. Me senté en mi sillón, el mismo donde Elena se sentaba a tejer, y sentí que el alma se me hacía chicharrón. ¿Cómo era posible? Mi propio hijo, el que cargué en brazos, el que me enseñó a andar en bicicleta, el que me dijo, «Papá, eres mi héroe». Ahora quería echarme de la empresa que levantamos con tanto sudor y sacrificio. Me veían como un estorbo, un mueble viejo que ya no servía. Las palabras de Patricia, tan venenosas como la hiel, y el silencio de Rodrigo, que me dolió más que cualquier bofetada, me daban vueltas en la cabeza como zopilotes. Lloré. Sí. Lloré a mares por Elena, por el hijo que creí conocer, por los sueños que ahora se desmoronan como castillo de arena. Sentí que el mundo se me venía encima y que mi corazón se hacía añicos, como un vaso de vidrio que cae al suelo. Pero como dice mi Santa Madre, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Después de secarme las lágrimas y agarrar fuerzas de donde no tenía, me levanté de ese sillón con una convicción que me quemaba por dentro. Ya no era solo un lamento, era una rabia fría que me encendía. Fui a mi estudio, a ese rincón que ha sido mi refugio por tantos años, y tomé el teléfono. Marqué el número de Andrés Fuentes, mi compadre del alma, mi abogado, y mi amigo de toda la vida. Llevábamos años sin hablar mucho, solo los saludos de Navidad y Año Nuevo. Pero en mi corazón sabía que él era el único al que podía contarle este trago amargo. Su voz al contestar sonó extrañada, pero cuando le dije, «Andrés, necesito verte. Es urgente».
La cosa está que arde y siento que me quieren dar en la torre. Su tono cambió de inmediato, volviéndose grave y preocupado. «Voy para allá, Sebastián», me dijo. «A donde vayas, iré». Y colgué. Sentí un pequeño alivio, como quien respira hondo después de aguantar la respiración un buen rato, o como quien ve un faro en medio de una tormenta. Al día siguiente, Andrés llegó puntual, como reloj suizo. A las 8 de la mañana. Me lo encontré en mi estudio, con su maletín de cuero gastado, y esa mirada de lince que siempre tuvo, capaz de ver más allá de lo evidente. Le serví un cafecito de olla, bien cargado, como le gustaba, con un piloncillo para endulzar el mal momento. Nos sentamos, y entonces, con la voz entrecortada, le solté toda la sopa. Cada detalle de la amarga historia. Desde aquella mañana en la oficina, cuando escuché a Rodrigo y Patricia planear mi destierro, llamándome viejo y anticuado, hasta el almuerzo del domingo, donde me presentaron su elegante plan para mandarme a la banca de por vida. Le conté de los contratos inflados, de los comentarios malintencionados, de cómo Patricia manejaba a mi hijo como títere, y de la amenaza de declararme incompetente por mi edad, como si los años hubieran borrado mi entendimiento. Andrés me escuchaba en silencio, sin interrumpir, solo asintiendo de vez en cuando, con los ojos fijos en mí. Su semblante se iba endureciendo con cada palabra que salía de mi boca. Cuando terminé, el silencio se apoderó del estudio por un momento. Un silencio pesado, cargado de incredulidad y rabia. Andrés suspiró hondo y se recostó en la silla. «Hijo de la guayaba», murmuró. «Perdona la expresión, Sebastián, pero esto es más feo de lo que imaginaba. Hay que tener estómago para tanta ingratitud y tan poca vergüenza». Me miró con esa mirada que decía: «No te preocupes, esto tiene arreglo, compadre». «Primero», dijo, «necesito saber algo muy importante. ¿Qué porcentaje de la empresa posees actualmente? Para bailar este jarabe necesitamos saber quién tiene la música». «El 70%, le respondí sin dudar. «Y Rodrigo, el 20%. Se lo di hace años, cuando pensaba que iba a ser mi sucesor y que tenía la misma sangre que corría por mis venas, la misma que me hacía pensar: cría cuervos y te sacarán los ojos. ¿Y el 10% restante?», preguntó Andrés, sacando una libreta de su maletín de cuero. «Dividido entre 3 socios minoritarios. Gerardo Cortés, el director financiero, que tiene un 5%. Marco Villalba, el jefe de operaciones, con un 3%. Y el resto, un 2%, lo tiene Carlos Mendoza, un viejo amigo que ya está retirado y vive en España». Andrés anotó todo con mano firme, como si estuviera tejiendo una red invisible. «Con el 70%, el control es tuyo, Sebastián. Eso es indudable», me aseguró Andrés. «No pueden echarte así como así, ni aunque convoque a todas las brujas del pueblo. Pero lo de la incapacidad mental es un golpe bajo que puede ensuciar tu nombre, y eso es lo que quieren. Quieren que cedas por el miedo a que la gente hable. Pero no van a ganar, compadre, porque para eso necesitan pruebas médicas, un dictamen, y tú estás más cuerdo que ellos, que andan robando a ojos vistas». Andrés se enderezó en su silla. Su rostro, aunque cansado, mostraba una astucia que siempre admiré. «Ahora bien, Sebastián, con todo lo que me has contado, sospecho que esto no es solo un arrebato de ambición. Estoy casi seguro de que hay gato encerrado. Con tu acceso, podemos empezar a desenterrar algunos trapos sucios. Dime, ¿has notado algo raro en los números? ¿Contratos nuevos? ¿Proveedores diferentes? ¿Gastos que no cuadran?».
Empezamos a revisar algunas carpetas que había traído de la oficina, de esas que uno guarda por pura costumbre, sin pensar que algún día serían el hilo de una madeja enredada. Andrés, con sus lentes bajados a la punta de la nariz, iba señalando aquí y allá. Y yo, por mi parte, le explicaba el contexto de cada movimiento. «Mira este contrato, Sebastián», me dijo, su voz grave y pensativa. «¿Por qué esta empresa de consultoría tan nueva y con un costo tan alto por servicios tan vagos?» Me fijé bien. Era una cantidad exorbitante por algo que llamaban asesoría estratégica. Y el nombre de la empresa me sonaba. «Es el primo de Patricia», le dije, sintiendo cómo se me apretaba el estómago. «Sé que es su primo, Andrés, un tipo que no tiene ni una semana de experiencia en el ramo y que apenas sabe diferenciar un tornillo de una tuerca». Andrés levantó las cejas con un gesto de «No me digas, ahí está el primer clavo al ataúd, compadre, y no es el único. Fíjate en estos nuevos proveedores de materiales. Los precios son mucho más altos que los nuestros de siempre y por la misma calidad, si no es que peor. ¿No te parece raro que de repente hayamos cambiado a unos más caros sin licitación ni nada?» Mientras Andrés me mostraba los números, sentí que la sangre me hervía. «Claro que sí, Andrés. Siempre se quejaban de que mis métodos eran anticuados, que teníamos que modernizarnos, y ahora veo que su modernización era para llenarse los bolsillos». Me estaban viendo la cara de tonto, y yo, confiado como la paloma que le abre la puerta al zorro. La rabia me daba una nueva fuerza, una que no había sentido desde que perdí a mi Elena. Han estado haciendo agosto a costa de mi empresa, Andrés, de mi sudor, de mi esfuerzo, de mi vida entera. Y entonces fue cuando Andrés, con su mente de abogado, me hizo la pregunta clave, una que me llevó directamente a mí bajo la manga. «Ahora, Sebastián, dime, ¿tienes algún documento? ¿Algún contrato antiguo? ¿Algo que tu querida Elena te haya hecho firmar hace años?» Ella era una mujer muy inteligente, con ojos que ven más allá de lo evidente, y siempre pensé que tenía una visión más allá de lo que se veía a simple vista. En ese momento, una chispa se encendió en mi mente. Elena. Mi querida Elena. Ella siempre fue más lista que las ratas. Me había insistido hacía años en algo que en su momento me pareció exagerado. Una de esas precauciones que uno toma por si las moscas, después de un susto gordo con un socio deshonesto 20 años atrás. Ella me había dicho con esa ternura, pero con esa firmeza que la caracterizaba: «Sebastián, mi amor, más vale prevenir que lamentar. Hay que amarrar bien el chango para que no se escape después. Y yo, que no oigo consejo, no llego a viejo», le hice caso. Me levanté del sillón con una determinación renovada que me quemaba por dentro. «Sí, Andrés, sí que lo tengo». Elena me hizo establecer un fideicomiso y reestructurar la empresa de una manera especial. Me hizo firmar unos papeles que guardo con recelo desde hace muchísimos años. Caminé hacia mi caja fuerte, esa que solo Elena y yo conocíamos, escondida detrás de un cuadro de paisajes de mi pueblo natal. Y de ella saqué una carpeta vieja, ajada por el tiempo, pero cuyo contenido valía más que todas las minas de oro de Guanajuato. Le entregué la carpeta a Andrés. Él la abrió con curiosidad, y mientras sus ojos recorrían los documentos, su rostro se fue transformando. Primero, asombro, luego una sonrisa de oreja a oreja. «Sebastián, bendita sea tu santa esposa», exclamó. «Esto es un golpe maestro, compadre. Esto lo cambia todo. Es como encontrar un manantial en el desierto después de días de sed». «¿Pero qué es?», le pregunté, aunque ya sentía un presentimiento.
Una corazonada que me decía que el juego estaba a punto de cambiar. Elena, dijo Andrés, estableció una holding que posee el 100% de la empresa operativa. Y esa holding tiene cláusulas muy particulares. Cláusulas que dicen que cualquier accionista que intente un golpe corporativo, que cometa fraude o que conspire contra los intereses de la empresa, pierde automáticamente todas sus acciones, sin compensación, sin apelación. Es la jugada perfecta, Sebastián. Tu 70% no es solo una mayoría, es una fortaleza inexpugnable. Me senté, procesando las palabras. Elena. Mi dulce Elena. Incluso desde el más allá. Seguía protegiéndome. Había sido mi ángel guardián. Una mujer con ojos que ven más allá de lo evidente. Nunca pensé que ese documento, firmado en un momento de pura precaución, se convertiría en mi mejor defensa. ¿Rodrigo sabe de esto?, preguntó Andrés, su voz llena de intriga. Ni él, ni Patricia, ni nadie más. Solo tú y yo ahora. Es un secreto que he guardado bajo llave por más de 20 años. Andrés cerró la carpeta. Me miró con respeto y admiración. Sebastián, con esto no solo puedes defenderte, puedes contraatacar, puedes quitarle todo. ¿Estás preparado para eso? Es tu hijo, Sebastián. Por muy mal que haya obrado, sigue siendo tu sangre, tu retoño. Me levanté. Caminé hasta la ventana. Sentí el sol de la mañana bañando la ciudad. Y yo, por primera vez en 3 semanas, sentí una fuerza nueva. Una que me recordaba al joven que llegó a la capital con una mano atrás y otra adelante. Andrés, le dije, mi padre siempre me decía, en la vida vas a encontrar muchas personas. Algunas te van a ayudar, otras te van a traicionar. Pero la verdadera medida de un hombre es cómo responde cuando lo traicionan. Pues yo, compadre, no me voy a rendir. No voy a dejar que me quiten todo lo que construí y no voy a dejar que usen mi edad como excusa para llamarme incapaz. Mi voz sonaba más firme que nunca, como la de un roble viejo que resiste cualquier tormenta. Quiero que preparemos una contraofensiva. Quiero que revisemos cada movimiento que Rodrigo ha hecho en los últimos 3 años. Cada papel, cada contrato, cada recibo. Quiero que encontremos cada error, cada paso en falso, cada decisión cuestionable. Y quiero que preparemos los documentos para reestructurar la empresa. Una reestructuración que deje claro quién manda aquí, que les envíe un mensaje. Pueden intentar derribarme, pero no va a ser fácil y van a perder mucho más de lo que jamás imaginaron. El que juega con fuego, tarde o temprano, se quema. Andrés asintió, con una sonrisa de complicidad. Vamos a ganar esto, Sebastián. Te lo prometo. No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Estrechamos las manos con fuerza. No se trataba solo de ganar. Se trataba de dignidad, de respeto. Se trataba de enseñarle a mi hijo una lección que debía haberle enseñado hace mucho tiempo. Que el respeto no se exige, se gana. Y una vez que lo pierdes, puede que nunca lo recuperes. El miércoles por la mañana, la ciudad apenas despertaba cuando yo ya estaba en pie. Los gallos todavía no cantaban, y el sol apenas asomaba por las barrancas. Pero mi alma ya estaba despierta y lista para lo que venía. Llegué a la oficina a las 6, 3 horas antes de la reunión que yo mismo había convocado. Necesitaba tiempo, como dicen por ahí, para afilar el cuchillo antes de cortar la carne. Necesitaba repasar cada detalle, cada papel, cada palabra que iba a soltar. Andrés, mi compadre y mi abogado ya me esperaban en el estacionamiento. Lo vi bajar de su camioneta, con el traje arrugado y los ojos inyectados de sangre. Se notaba que no había dormido en toda la noche, pero en su mirada había una chispa de victoria.
como la de un perro de caza que ha encontrado su presa. ¿Encontraste algo, Sebastián?, le pregunté mientras caminábamos hacia la entrada del edificio, que alguna vez fue solo un tallercito de 2 cuartos. Encontré más que algo, mi amigo. Encontré una mina de oro llena de irregularidades, un verdadero armario lleno de esqueletos. Él sonrió, una sonrisa cansada pero llena de orgullo. Subimos a mi oficina, la misma oficina que había sido mi segundo hogar por décadas. Andrés desparramó documentos sobre mi escritorio. Montones de papeles, contratos, estados financieros, correos electrónicos impresos. Era como si un tornado de deshonestidad hubiera pasado por ahí. «Mira esto», dijo señalando un contrato. Hace 6 meses, Rodrigo firmó un acuerdo con una empresa de consultoría. 500.000 pesos por servicios de asesoramiento estratégico. Hizo una pausa. Me miró fijamente. Y la empresa de consultoría, Sebastián, le pertenece a un primo de Patricia. Y lo que es peor, no hay ni una sola prueba de que hayan entregado un solo servicio real. Ni un informe, ni una presentación, ni una sola minuta de reunión. Sentí cómo se me apretaba el estómago, como si me hubieran dado un puñetazo en el alma. La ira, esa vieja conocida, empezó a quemarme por dentro. Pero me obligué a mantener la calma, a ser el abuelo tranquilo que soy. «Continúa», le dije, con la voz apenas audible. «Aquí hay más». Andrés sacó otro fajo de documentos. 3 contratos con proveedores nuevos, todos firmados por Rodrigo en los últimos 4 meses, todos con precios significativamente más altos que nuestros proveedores de toda la vida. Entre un 30 y un 40% más caros. ¿Sabes lo que significa eso, verdad? Lo sabía. Mis años en el negocio me habían enseñado que, cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Sobornos, Andrés, comisiones bajo la mesa. Posiblemente, asintió él. Necesitaríamos una auditoría completa para confirmarlo, pero los patrones están ahí, claros como el agua del arroyo. Los pagos se hacían a cuentas no verificadas, sin rastro claro de los servicios prestados. Era una red de telarañas bien tejida. ¿Cuánto dinero estamos hablando, compadre? ¿Cuántas migajas se llevaron de mi mesa? Conservadoramente, Sebastián, entre todos estos contratos cuestionables, estamos hablando de alrededor de 2 millones de pesos en el último año. Salieron de la empresa, Sebastián, de tu empresa, mientras tu hijo y su esposa planeaban declararte mentalmente incompetente. 2 millones de pesos. Era como si me hubieran arrancado un pedazo de vida, un pedazo de mi sudor, de mi esfuerzo. La ironía era tan grande que casi me dio risa. Una risa amarga que se ahogó en mi garganta. ¿Hay algo más, Andrés? ¿Algún otro clavo en el ataúd que hayan clavado para mí? Su voz se volvió más seria, más grave. Encontré correos electrónicos entre Rodrigo y Patricia. Los guardaban en un servidor privado, creyendo que nadie los encontraría. Pero mis contactos, como ya te he dicho, saben moverse por debajo del agua. No hay secreto que no se sepa, o que no se pueda descubrir. ¿Qué dicen esos correos? Mi corazón latía como un tambor de guerra, pero mis manos permanecían firmes. Andrés sacó varias hojas, impresas y certificadas. Comenzó a leer. Este es de hace 2 meses. Patricia le escribe a Rodrigo. Ya hablé con el abogado. Dice que la mejor estrategia es documentar cada error de tu padre, construir un caso de incompetencia gradual. Será más fácil que una confrontación directa. La sangre me hervía como agua de olla al fuego. Querían jugársela por las espaldas, como cobardes. Querían ensuciar mi nombre, mi reputación, mi memoria. Continúa, musité. Esto es de hace 3 semanas, justo después de que escuchaste esa conversación en la sala de juntas.
Rodrigo le escribe a Patricia. Creo que sospecha. Tenemos que acelerar el plan. Otro correo, una semana después. Gerardo y Marco están con nosotros. Les prometí bonos significativos una vez que tomemos control total. Bonos. Les había prometido bonos con mi dinero, con el dinero que yo había ganado con el sudor de mi frente. Era como si les estuvieran vendiendo mi propia piel. Hay más. Uno final. Este es de hace 5 días. Andrés levantó la última hoja. Patricia escribe. Si rechaza la oferta, el viernes activamos el plan B. Junta extraordinaria. Testimonios de empleados sobre su comportamiento errático. Evaluación psiquiátrica forzada si es necesario. Evaluación psiquiátrica forzada. Querían encerrarme, declararse loco. Quitarme no solo mi empresa, sino mi dignidad, mi libertad, mi razón de ser. Cerré los ojos. Respiré hondo. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Cuando los abrí, ya no sentía el dolor punzante, sino una claridad fría y absoluta, como el filo de una navaja. «Perfecto», dije mirando hacia Andrés. «Perfecto, Sebastián, ¿estás bien?» Él me miró sorprendido. «Sí, Andrés, perfecto. Porque ahora no solo puedo defenderme. Ahora, compadre, puedo destruirlos. Van a pagar muy caro su atrevimiento». Pasamos las siguientes 2 horas repasando todo. Cada documento, cada correo, cada pieza de evidencia. Andrés había hecho copias certificadas de todo. Había contactado a un contador forense y preparado una presentación que no dejaba cabo suelto. A las 8:30, los empleados comenzaron a llegar. Saludé a cada uno como siempre hacía, con mi mejor sonrisa. «Buenos días, María. ¿Cómo estás, Jorge?» «Buen día, Lucía». Actuaba como si fuera un día normal, como si nada extraordinario estuviera a punto de suceder. Pero por dentro mi corazón latía como el tambor de un mariachi en plena fiesta, anunciando el momento de la verdad. A las 9:05 entré a la sala de juntas. Andrés ya estaba ahí, instalando su computadora portátil y el proyector. Rosa, mi secretaria de toda la vida, había preparado café y agua para todos. Rodrigo llegó a las 9 en punto. Traía una expresión de sorpresa y molestia. «Papá, ¿qué significa esto? Dijiste que tenías hasta el viernes para decidir». «Cambié de opinión», dije simplemente. «Tengo derecho a convocar reuniones cuando lo considere necesario. Soy el dueño de este circo y yo decido cuándo empieza la función». Patricia llegó 2 minutos después. Vestía un traje rojo, tacones altos, maquillaje perfecto. Parecía que iba a una celebración. Tal vez pensaba que lo era. Gerardo y Marco, los otros 2 socios minoritarios que habían vendido su alma al diablo, llegaron juntos. Se sentaron del mismo lado que Rodrigo y Patricia. La división era clara, como un río que separa 2 tierras, ellos contra mí. A las 9:10, la pantalla en la pared se encendió. Era Carlos Mendoza. Conectado desde su apartamento en Barcelona. Tenía 75 años. Había sido mi socio desde el principio. Un hombre de honor, de esos que ya no se encuentran. «Buenos días, Sebastián», dijo desde la pantalla. Su voz sonaba preocupada. «¿Qué pasa?» «Tu secretaria dijo que era urgente». «Buenos días, Carlos. Gracias por conectarte. Lo que voy a compartir hoy es algo que afecta el futuro de nuestra empresa. Y tú, como mi compadre y socio fundador, debes estar aquí». Me senté en mi lugar habitual, a la cabecera de la mesa. Esta vez nadie se atrevió a sugerirme que me sentara en otro lado. «Muy bien», comencé. «Los he convocado porque he tomado una decisión sobre el futuro de la empresa». Rodrigo se inclinó hacia adelante. Sus ojos brillaban con anticipación, como los de un niño esperando un dulce. Pensaba que iba a anunciar mi retiro.
que había aceptado la derrota, que les había dado la razón. Pobre tonto. No sabía ni lo que le esperaba. Pero antes de anunciar esa decisión, continué con la voz tranquila pero firme. Hay algunos asuntos que necesitamos discutir. Asuntos que han llegado a mi atención en los últimos días. La expresión de Rodrigo cambió de anticipación a cautela. —¿Qué asuntos, papá? —preguntó con un tono que ya no era tan seguro. Asentía Andrés. Él presionó un botón en su computadora. La primera diapositiva apareció en la pantalla. Era un contrato con la empresa de consultoría del primo de Patricia. —¿Alguien puede explicarme este contrato? —pregunté. Mi voz era tan calmada que sonaba casi casual. Rodrigo miró la pantalla. Su rostro palideció ligeramente, como si hubiera visto un fantasma. Es un contrato estándar de consultoría, papá. ¿500.000 pesos por servicios que nunca se entregaron? Se entregaron, dijo Patricia rápidamente, con una voz que intentaba sonar dulce, pero era falsa como una moneda de 5 pesos. Solo que no en formato escrito. Fueron sesiones de asesoramiento verbal. Asesoramiento verbal de 500.000 pesos, repetí, levantando una ceja. ¡Qué interesante! Andrés, ¿puedes mostrarles la siguiente diapositiva? Era el documento de los 3 contratos con sobreprecio. ¿Y estos? Pregunté. 3 proveedores nuevos, todos cobrando entre 30 y 40% más que nuestros proveedores establecidos. ¿Alguien puede explicar por qué cambiamos a proveedores más caros si los de siempre nos daban buen precio y buena calidad? Mejor calidad, papá, dijo Rodrigo. Su voz sonaba menos segura, como un burro que se empantana. Estaban ofreciendo mejor calidad. Mejor calidad. Andrés, al escuchar mi señal, me mostró la siguiente diapositiva. Era un análisis comparativo. Los productos de los proveedores nuevos versus los antiguos. Eran idénticos. En algunos casos, los nuevos eran de peor calidad. Con todo y sobreprecio. Gerardo se removió incómodo en su asiento. Marco miraba la mesa, como si de repente le interesan los patrones de la madera. No entiendo hacia dónde vas con esto, papá, dijo Rodrigo, con una nota de desesperación en su voz. No me dije. Déjame ser más claro entonces. Andrés cambió a la siguiente diapositiva. Era una proyección de los correos electrónicos. El color desapareció completamente del rostro de Rodrigo, como si le hubieran quitado la sangre. Estos son correos entre tú y Patricia, dije. Correos donde discuten cómo documentar mis errores, cómo construir un caso de incompetencia, cómo sobornarme a empleados para que testifiquen en mi contra. Eso es privado, tartamudeó Patricia. No tienen derecho. Tengo todo el derecho cuando se trata de fraude corporativo y conspiración. La interrumpí. Mi voz era como un témpano de hielo. Y créeme, Patricia, tengo mucho más. Mucho más. ¿Qué está pasando aquí? La voz de Carlos Mendoza vino desde la pantalla. Sonaba conmocionado, como si se hubiera caído de la silla. Lo que está pasando, Carlos, es que mi hijo y su esposa han estado robándole a la empresa. Han estado manipulando contratos. Han estado planeando declararme incompetente para tomar el control total. Y lo han estado haciendo durante al menos 1 año, por debajo del agua, como ratas. «Eso no es cierto», gritó Rodrigo, poniéndose de pie. «Estás malinterpretando todo». ¿Malinterpretando? Andrés, muéstrales el resumen financiero. La siguiente diapositiva era un análisis detallado. 2 millones de pesos en gastos sospechosos. Contratos inflados. Servicios fantasma. Comisiones no autorizadas. «Dios mío», murmuró Carlos desde la pantalla.
Gerardo y Marco no decían nada. Tenían las cabezas gachas, como si les hubieran cortado las alas. Sabían que estaban implicados, que les había caído la ley en la cabeza. «¡Papá!», intentó Rodrigo. Su voz sonaba suplicante ahora, como la de un niño que ha sido atrapado con las manos en la masa. «Déjame explicar». «Ya no me llames papá», dije. Mi voz era fría, más fría de lo que jamás había sido. Un padre no hace esto a su hijo, y un hijo no hace esto a su padre. Así de sencillo. Se hizo un silencio absoluto en la sala, tan denso que parecía que se podía cortar con un cuchillo. «Carlos», continué, mirando hacia la pantalla, «como accionista minoritario y miembro fundador de esta empresa, necesito tu voto para lo que voy a proponer». «Tienes mi voto, Sebastián», dijo Carlos sin dudar. «Sea lo que sea, no se hace eso a la gente que te tendió la mano. Es una barbaridad. Propongo la remoción inmediata de Rodrigo Valdés como gerente general. Propongo una auditoría completa de todas las operaciones bajo su supervisión y propongo que cualquier empleado que participó en esta conspiración sea despedido inmediatamente. Aquí no se valen medias tintas». «No puedes hacer esto», dijo Patricia. Su voz ya no era dulce, era venenosa como la de una víbora acorralada. «Esta empresa necesita a Rodrigo». «Esta empresa sobrevivió 40 años sin Rodrigo», respondí. «Sobrevivirá sin él ahora, más pronto que tarde, verán». «Soy tu hijo», dijo Rodrigo. Lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. «¿Cómo puedes hacerme esto?» Me puse de pie. Caminé hacia él, mirándolo directo a los ojos. «Yo te di todo, Rodrigo. Te di educación, oportunidades, una posición en esta empresa que no te ganaste por mérito, sino por ser mi sangre. Te di mi confianza, mi amor, mi legado». Hice una pausa y sentí que la voz se me quebraba un poco, pero no me detuve. «Y tú me pagaste con traición, con mentiras, intentando robarme mi empresa, intentando declararme incompetente, intentando quitarme mi dignidad». Mi voz se quebró en la última palabra, pero continué, sacando fuerzas de donde no las tenía. «Así que no me preguntes cómo puedo hacerte esto. Pregúntate cómo pudiste hacerme esto tú. Eres mi hijo, por Dios». Rodrigo abrió la boca. Luego la cerró. No tenía palabras. No había palabras que pudiera decir. Se había quedado mudo como un pescado. Andrés sacó varios documentos. «Estos son los papeles de tu emoción», dijo. «Efectiva inmediatamente. Tienes 1 hora para limpiar tu oficina y salir del edificio. Se te escoltará fuera de la propiedad. No vuelvas a poner un pie aquí». «Y estos», continué, sacando otra carpeta, una carpeta que había guardado por años, la que Elena me había hecho preparar. «Son documentos que probablemente deberías ver antes de irte, para que no digas que no te advertí». Le entregué la carpeta a Rodrigo. Él la abrió con manos temblorosas. Comenzó a leer. Y entonces, su rostro se transformó de sorpresa a horror absoluto. Esto no puede ser real», susurró con la voz apenas un hilo. «Es muy real», dije con una punzada en el corazón, pero sin arrepentimiento. «¿Ves? Lo que nunca supiste es que hace 20 años, cuando la empresa comenzó a crecer de verdad, tu madre me convenció de hacer algo inteligente. Reestructurar la propiedad para que nadie se pasara de listo con mi trabajo y el de ella». «¿Qué quiere decir?», preguntó Patricia, arrebatándole la carpeta a Rodrigo. «Quiero decir que el 70% que pensabas que yo poseía en realidad es el 70% de una holding, una sociedad de control, como le llaman los abogados. Y esa holding es dueña del 100% de la empresa operativa. Y ese holding tiene ciertas cláusulas especiales,
muy especiales. ¿Qué cláusulas? La voz de Patricia era apenas un susurro, como el murmullo del viento. Sonreí. No había alegría en esa sonrisa, solo una justicia fría, como el metal. Cláusulas que dicen que cualquier accionista que intente un golpe corporativo, que cometa fraude o que conspire contra los intereses de la empresa, pierde automáticamente todas sus acciones, sin compensación, sin apelación. Se van con las manos vacías. El silencio era ensordecedor. Eso significa, continué, que el 20% que te di, Rodrigo, ya no te pertenece. Revirtió a la empresa. Eres dueño de nada, ni un solo clavo. Hijo, ni un solo clavo. Rodrigo se desplomó en su silla, como un muñeco de trapo. Patricia estaba de pie, inmóvil, como una estatua de sal. ¿Y tú, Patricia?, dije volteando hacia ella. Tú nunca fuiste empleada oficial. Trabajabas como consultora, así que no tienes ningún derecho, ninguna compensación, nada. Te vas con las manos vacías también. ¿Nos vas a demandar?, dijo ella. Su voz temblaba de rabia, como si fuera a explotar. Inténtalo, respondí. Tengo cada correo, cada documento, cada pieza de evidencia de tu conspiración. ¿De verdad quieres que esto sea público? ¿De verdad quieres que todo el mundo sepa que intentaron robarle a un viejo que les dio todo? Ella no respondió. No dijo una palabra más. Pensé que no. Me volteé hacia Gerardo y Marco, que seguían cabizbajos, más pálidos que un lienzo. Ustedes dos tienen una opción. Renuncian hoy y se van en silencio. O los despido y se enfrentan a cargos criminales por complicidad en fraude corporativo. Es elegir entre la soga y el cuchillo. «Renuncio», dijo Gerardo inmediatamente. «Yo también», murmuró Marco apenas audible. «Bien», dije. «Tienen hasta el mediodía para desocupar sus oficinas. Ni un minuto más». Me senté de nuevo. Tomé un sorbo de agua. Mi mano estaba perfectamente firme. Rodrigo se puso de pie. Caminó hacia la puerta. Se detuvo. Se volteó a mirarme. «Algún día», dijo su voz rota, «te vas a arrepentir de esto». Lo miré. Mi hijo, el niño que alguna vez fue mi orgullo, mi esperanza. «Ya me arrepiento», respondí, y en mis palabras había más dolor del que jamás había sentido. Me arrepiento de no haber visto quién eras realmente, de no haber protegido lo que tu madre y yo construimos, de haber sido tan ciego, tan ciego. Quien siembra vientos, cosecha tempestades, hijo. Y hoy, la tormenta te ha caído encima. Él abrió la boca para responder, pero no salió nada. Salió de la sala con Patricia pisándole los talones. Y esa fue la última vez que vi a mi hijo. La puerta se cerró detrás de ellos, y el silencio que quedó en la sala era más ensordecedor que cualquier grito. Había ganado la batalla. Sí. Pero la victoria me supo a hiel, a dolor, a la amargura de un padre traicionado. 8 meses han volado. Y aunque la puñalada de la traición me sigue doliendo, la empresa está más firme que nunca. Aprendí que la verdadera familia no siempre es de sangre, sino la que te acompaña. Como mi compadre Andrés y mi Rosa. No me arrepiento de defender mi dignidad, porque como decía mi padre, la medida de un hombre no es cuántas veces cae, sino cuántas se levanta. Y este viejo se levantó. Si mi historia te llegó, deja tu comentario y dime de dónde me escuchas. La dignidad, mi amigo, esa no tiene precio. Un abrazo. Y así termina esta historia.
Apoya nuestro canal con tu like y suscríbete para más historias impactantes. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo?